Buenos días. Buenos días, profe. Vamos a empezar con el tema de esta semana. Bueno, el tema de esta semana también vuelve a ser sencillo, más que otra cosa porque ya vimos de algún modo el verbo aller. Utilizamos el verbo aller para indicar normalmente destino, pero también tenemos otra similitud con el francés, y es que nosotros no hablamos normalmente en futuro simple, sino en futuro próximo. ¿Cuál es la diferencia entre el futuro simple y el futuro próximo? Decía, sobre todo tiene que ver con uso. Por ejemplo, en español, cuando queremos algo y además lo queremos en un futuro, tenemos confusión acerca del cómo se expresa. Si más tarde a mí se me antoja una manzana, decimos comúnmente más tarde, perdón, escribirlo junto. Más tarde se me antojaría una manzana. O bien, a veces también decimos más tarde se me va a antojar una manzana. Pero casi ninguno de nosotros dice más tarde querré una manzana. En realidad, una de estas expresiones está mal, la otra es correcta. Bueno, las otras dos son correctas, pero por razón equivocada de algún modo. Mi punto es, el modo correcto de expresar el futuro es este, querré. Pero ninguno de nosotros acostumbra usar el verbo querer, por ejemplo, en futuro simple. Lo que más decimos es se me va a antojar. Se me antojaría, inclusive tampoco es futuro. De hecho, esto es condicional presente y esto es presente simple. De algún modo, en una parte de la conjugación. Esto lo hace, aunado a esto, futuro próximo. Ahorita les explico por qué les digo todo esto. Mi punto es que lo mismo que hacemos en español, lo hacemos en francés. Entonces, el punto es este. On utilise le futur proche como en español. Como en español. On utilise le futur proche como en español. Exactamente lo mismo. En español no utilizamos el futuro simple, utilizamos futuro próximo. En las equivalencias decimos yo voy a pescar. Él, otro ejemplo, va a correr. Esto es el futuro próximo. El hecho de utilizar un pronombre, luego el verbo ir, luego una a y luego un verbo en infinitivo. O sea que termine en ar, er, ir, que no esté conjugado. Vaya. Esto es más común, porque también podemos expresarlo de este modo, que decir esto. Yo pescaré. Él correrá. Si se dan cuenta, nosotros preferimos el futuro próximo por sobre el futuro simple. En lugar de decir más tarde comeré, decimos voy a comer.
En lugar de iré a la cafetería, voy a la cafetería. Saldré más tarde, voy a ir. Esta construcción de voy a ir, que a menudo nos dicen es incorrecta, tiene su razón de ser. De hecho, estructuralmente es correcta. ¿Suena redundante? Sí, pero estructuralmente es correcta, porque el futuro próximo, que es el tiempo de esta semana, le futur proche, tanto en español como en francés tiene la misma construcción. Este futuro próximo sigue una regla de estructura como cualquier tiempo. La regla de estructura es pronombre más el verbo ir más un verbo en infinitivo. En español, seguimos, por ejemplo, pronombres. Podemos utilizar el que ustedes gusten y manden en español. Tenemos 8. Tenemos el yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos y ellas, ¿no? Esto es en español. Después el verbo ir. Sabemos que no podemos dejar el verbo ir como sea. Hay una conjugación para cada pronombre. No decimos yo vamos, ni tú van. Decimos yo voy. Tú vas, él va, ella va, nosotros vamos, ustedes van, ellas van. Cada uno tiene una conjugación. Y después nosotros en español ponemos esto. Ponemos a. Esto es algo que no existe en francés. Esta A no va en francés. Pero en español sí lo hacemos. Entonces, ojo con esta A. Y por último, un verbo en infinitivo. Los verbos en infinitivo terminan en ar, er, ir. Lo único que quiere decir es que son verbos que no están conjugados, se quedan como en el limbo. No están en presente, en pasado, en futuro, solamente en su forma simple, sin transformar. Y ya podemos decir, yo voy a cocinar, yo voy a beber, yo voy a reír, yo voy a correr, yo voy a escribir, yo voy a leer. Podemos utilizar cualquiera de estos verbos para construir nuevas frases. Tú vas a reír. Nosotros vamos a leer. Los verbos al no estar conjugados combinan con cualquier cosa. Lo que sí hay que conjugar es el verbo ir para cada uno de los pronombres que correspondan. Así funciona en español y exactamente del mismo modo funciona en francés. La estructura en francés del futuro próximo es pronombre más verbe aller. Aller es el verbo ir en francés. Más aller más un verbo en infinitivo. ¿Se dan cuenta? Es exactamente la misma estructura que arriba. Tenemos pronombre. Aquí está el pronombre. Tenemos el verbo ir. Aquí está el verbo ir, el verbo aller en francés. Y por último,
un verbo en infinitivo. Un verbo en infinitif. La estructura es exactamente la misma. La única diferencia que va a haber en francés con respecto al español es que en francés no va a existir esta letra A. Esto de aquí no va a existir en francés, pero es la única diferencia que hay. De aquí, pues necesitamos a nuestros pronombres. Nuestros pronombres en francés, je, yo, tu, tú, il, elle, on, que insisto, el on es para que se habitúen, no lo vamos a usar por lo pronto, pero siempre lo vamos a meter aquí para que se vayan, para que se acostumbren a verlo por lo pronto, sobre todo, más que nada es eso, para no meternos en complejidades. Nous, nosotros, vous, usted o ustedes, que conste que vamos ya a irnos asociando de este doble valor del vous. Significa usted o bien ustedes. ¿Cómo sabemos si lo vamos a ocupar como plural o como singular? Fácil, es contextual. Si tenemos una personita o más de una personita, este va a ser usted. ¿Cómo lo sabemos? Porque es uno solo. Y el de abajo va a ser ustedes. ¿Cómo lo sabemos? Porque es más de una persona, ya es plural. Esa es la diferencia entre si quiere decir usted o ustedes. Pero también podría ser que hubiera una personita. ¿Y cómo lo diferenciamos del tú? ¿Cómo sabemos que decimos tú y cómo sabemos que tenemos que decir usted? También esto es contextual. Tuteamos o le hablamos de tú a alguien con quien tenemos cierta familiaridad. Puede ser un amigo, un hermano, un conocido. Vaya, es alguien con quien tenemos cierto nivel de confianza, ¿no? Familiaridad. Listo. Tenemos cierto nivel de confianza. ¿Cuándo le hablamos de usted? Le hablamos de usted a alguien como una forma de respeto. No quiere decir que el tutear sea una falta de respeto, pero cuando hablamos de usted, en este respeto, sobre todo, es debido a la jerarquía. Por ejemplo, le hablamos de usted a nuestro jefe, a una autoridad, a nuestros padres. Es a nivel a nivel jerárquico. Entonces, siempre se va a referir a este contexto. Va a ser usted cuando sea una persona y nos comuniquemos de modo formal. Va a ser ustedes cuando nos comuniquemos con más de una persona. Va a ser tú. Bueno, vamos a utilizar el pronombre tú en lugar del usted cuando tengamos familiaridad. Ahorita lo vamos a ver en los ejemplos. Pero ya acostumbren que el vous se refiere tanto a usted como a ustedes. Y por último, il, elle, ellos o ellas. Tenemos, al igual que, que en español, nuestros pronombres je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Después, la conjugación del verbo aller como corresponda para cada pronombre. Y decimos je vais, yo voy, tu vas, tú vas, il va, elle va, on va, él va, ella va. Nous allons, ustedes van, vous allez, ils vont, elles vont, ellos o ellas van.
de algún modo, se los voy a poner aquí. Es lo mismo que lo de arriba. Yo voy. Decimos yo voy. Yo voy, je vais. Es exactamente lo mismo que está enmarcado arriba. Cocinar. Insisto, en francés no hay a. No hay je vais à cuisiner. Es yo voy a cocinar. Cuisiner. Je vais cuisiner. Que es lo mismo de arriba. Yo voy a cocinar. La diferencia es que aquí no hay a. Je vais cuisiner. Y después de ahí, cualquier verbo. En francés, los verbos se identifican en infinitivo porque terminan en er, ier, re o ir. Y podrían utilizarlos indiscriminadamente. Por ejemplo, lire. Leer, lire. Voir. Ver. Écrire. Escribir. Parler. Hablar. Marcher. Caminar. Podrían decir, tu vas lire. Tú vas a leer. Tu vas voir. Tú vas a ver. Tu vas écrire. Tú vas a escribir. Tu vas parler. Tú vas a hablar. Tu vas marcher. Tú vas a caminar. Y podrían agarrar cualquier otro más. Vous allez cuisiner. Usted va a cocinar. Vous allez lire. Ustedes van a leer. Vous allez voir. Usted va a ver. Vous allez écrire. Ustedes van a escribir. Indiscriminadamente pueden decir usted o ustedes, dependiendo del contexto. Se refieren a una persona o a varias. ¿Hasta ahorita les he generado alguna duda o tienen alguna duda? No, profe, ninguna. Gracias. Gracias. Entonces, vamos a hacer ejemplos para que quede bien claro. Dentro de los verbos comunes, bueno, mejor dicho, tenemos verbos comunes en nuestro idioma. Estos verbos comunes tienen que ver con las acciones que realizamos nosotros cotidianamente. Yo no espero, por ejemplo, que en sus frases utilicen el verbo exceler, porque el verbo exceler no es algo que necesitemos a menudo en español. Entonces, de algún modo empiecen a crear una lista de vocabulario que les pertenezca. Este vocabulario, entonces, tiene que ser acciones que ustedes llevan a cabo a menudo. Entre los ejemplos que les puedo poner ahorita, por ejemplo, dormir. Es algo de lo que hablamos a menudo. Decimos, ya voy a dormir. Comer. Utilizamos el verbo comer a menudo. Por ejemplo, es que ya lo utilicé, escribir. Descargar. Descargamos archivos, música, películas. Esto es por poner algunos ejemplos. No pongo más porque entonces los voy a limitar a ustedes. Recuerden, normalmente tenemos en nuestra tarea un archivo PDF y un archivo MP3. Como se han dado cuenta, ahora corresponde hacer ejercicios. Van a hacer 9 frases en futuro próximo con verbos que no tengan que ver con el vocabulario que yo les di. Y después el MP3, pues es la lectura de las mismas frases. Entonces tenemos dormir, dormir, manger, comer, télécharger, descargar. Descargar que conste solamente refiriéndonos a archivos. Télécharger archivos. No es lo mismo descargar un archivo que descargar un tráiler, por ejemplo. Entonces, dormir, manger, télécharger. Construyamos nuestras frases. La regla que les explicaba arriba, que es la misma que existe en español, nos dice que necesitamos un pronombre.
Después necesitamos el verbo ir. Y por último, necesitamos un verbo en infinitivo. Los verbos en infinitivo ya los tenemos ahí. Son dormir, manger, télécharger. Dormir, manger, télécharger. Podríamos utilizarlo con el pronombre que se nos venga en gana, porque, les digo, los verbos en infinitivo no cambian. En español decimos yo voy a comer, yo voy a dormir, yo voy a beber, yo voy a reír, yo voy a ver. Entonces podemos ponerlo en donde sea. Tú vas a comer, él va a reír, él va a ver, él va a beber, él va a leer. No cambian los verbos en infinitivo. Podría ponerlos en el orden en el que yo quisiera. Lo que no puedo entonces poner en el orden que yo quiera es la conjugación del verbo ir con respecto al pronombre. Pronombre es el que ustedes gusten. El yo, el tú, el él, ella, el nosotros, el ustedes, el ellos, o bien, otra vez, ellas. El pronombre que ustedes quieran, pero la conjugación que le corresponde. Je vais, tu vas, il, elle va, nous allons, vous allez, il ou elle vont. Y ya, je vais dormir, yo voy a dormir. Je vais manger, yo voy a comer. Je vais télécharger, perdón, me faltaron los acentos. Je vais télécharger, yo voy a descargar. Tu vas dormir, tú vas a dormir. Tu vas manger, tú vas a comer. Tu vas télécharger, tú vas a descargar. Y así pueden continuar. Insisto, aquí no hay letra A. Aquí no hay letra A. ¿Ok? No existe la letra A ahí. Acabo de descubrir algo nuevo, perdón, por eso estoy viendo esto. Sin querer, hizo una acción. Listo. Aquí está. Entonces, en español decimos yo voy a dormir, pero en francés no. En francés no se dice. Se dice je vais dormir. Yo voy a dormir. Tú vas a dormir. Él va a dormir. Nosotros vamos a dormir. Sin letra A como en español. Es el error que normalmente se comete o cometemos cuando hablamos en futuro próximo en francés. Entonces, para resumirlo otra vez, se trata de una traducción bien simple. Si en español digo Jimena va a caminar. Recuerden, toda oración en francés debe tener un sujeto. Podemos utilizar el nombre o bien un pronombre sujeto que sustituya a este nombre. Esto de Jimena va a caminar podría sin ningún problema ser cambiado por ella va a caminar. Porque ella reemplaza el nombre Jimena, que es un nombre femenino en singular, una Jimena, ¿no? Entonces, para la traducción al francés, es literal. Jimena, o sea, el nombre, o bien el pronombre, él, primera parte. Segunda parte, el verbo ir. Para ella tenemos il, él, va. Entonces, Jimena va, o bien él va. En español hay una A, pero en francés no. Entonces, la parte
que sigue es solo el verbo caminar. El verbo caminar en francés es marcher. Y acabamos. Lo único que hicimos fue traducir caminar por caminar. Quitamos la A, traducir el verbo ir para el pronombre ella y pues obviamente poner el sujeto de nuestra oración, Jimena, o bien el pronombre ella. Esta es una traducción casi literal del francés al español o del español al francés. Es el tiempo más simple que existe en francés para mi gusto de los tiempos compuestos. Solo requiere que ustedes de memoria, esto sí, de memoria aprendan la conjugación del verbo ir y nada más. No sé si tienen alguna duda. Si tienen dudas o algo, aprovechen para decírmela ahora, porque si no, en sí ya habremos terminado. Entonces, no sé si tienen o no tienen dudas. No, profe, ninguna. Gracias. Ok, muchas gracias. Entonces, para quedar claros nada más con la actividad de la semana, es que ustedes van a construir 9 frases en futuro próximo. O sea, este tiempo que les acabo de enseñar. Y que el archivo MP3 no es sino la lectura de estas 9 frases en futuro próximo. Y ya, eso sería todo por esta semana. Entonces, cualquier cosa, si tienen alguna duda, me pueden mandar un problema. Y pues bueno, ya pueden ir a desayunar tranquilamente. Sí, profe, muchas gracias. A ustedes.